Bien, amados hermanos, vamos pues a escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Pongamos la debida atención, porque todas las cosas de Dios son importantes e interesantes en nuestra vida. Amén. Nuestro pastor Agner tiene el mensaje de esta noche en el nombre de Jesús, nuestro Dios. Bienvenido, nuestro hermano. Buenas noches, que Dios los bendiga. Un sábado más, una enseñanza más que se pierden algunos que tienen como opción o de repente tienen algunas situaciones complicadas. Pero para los que estamos aquí, esto tiene que convertirse en un aprendizaje sistemático con la finalidad de crecer. Aquí el propósito de venir a la iglesia después de adorar, alabar a Dios, que es muy bueno, es el mensaje de la palabra. Recuerden lo que dice la Biblia. Hay 3 principios importantes que la Biblia menciona acerca del por qué tenemos que venir a la iglesia. No se trata de que yo en mi casa puedo cantarle, ahí le adoro, ahí oré, ahí. No. Hay una obligación espiritual o una responsabilidad espiritual. Por ejemplo, Mateo 4:4, que dice la escritura allí: no solo de pan vive el hombre. No solo de pan vive el hombre. San Juan 17:17, que dice ahí: santifícalos en tu verdad. ¿Dónde está la verdad? En su palabra. Romanos 10:17, la fe viene por el oír, y el oír la palabra. Todos estos 3 principios están comprometidos con la palabra. O sea que el derrotero principal de una iglesia tiene que ser la palabra. Si no hay palabra, no es una iglesia del Señor. No tiene la naturaleza que debería tener una iglesia, que es la Escritura. Bien, vamos a ver el 5º fruto del Espíritu Santo. Vamos al libro de Romanos, capítulo 15, versículo 14. Romanos capítulo 15, versículo 14. Estamos en la 5ª serie, los frutos del Espíritu Santo. Hoy nos toca ver el fruto de la bondad. El fruto de la bondad. Vamos a leer la escritura. Lo hacemos con la bendición del Padre, con la bendición del Hijo y con la bendición del Espíritu Santo. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos ¿de qué? Llenos de bondad. ¿Y de qué más hay que estar lleno? Y de todo conocimiento bíblico. Una vez más vamos a leerlo. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Tome asiento. Qué seguridad del apóstol Pablo, diciéndole a la iglesia de Roma. La naturaleza o la cultura de este imperio y en esta ciudad de Roma era complicada, hermano. Yo creo que eran igual que los suyaneros, igual que los piuranos. Tenían un comportamiento, se sentían superiores, se sentían los más. ¿Por qué? Porque Roma gobernaba sobre todo el mundo, si lo decimos así. Roma era una nación, una nación o un imperio que temblaba la gente hacia los romanos, porque los romanos habían sido calificados por su mismo comportamiento de malvados. Daniel los llama el oso que despedaza, el oso que desmenuza. Tenían unos calificativos que la gente de Roma se había exaltado y exalzado a sí mismo. Se sentían superiores a los demás. El que era romano se iba a otra nación y tenía que ser muy bien visto. Esto es parecido al imperio americano.
a Norteamérica. Cuando viene un norteamericano la gente como que lo mira, ay, algo grande, algo superior, como que si este fuera más que los demás, porque son potencia o son imperio. En ese entonces tenía esa misma cualidad o esa comparación que estoy haciendo los romanos. Y se imagina usted levantar una iglesia en una ciudad orgullosa, soberbia, altiva, en una ciudad donde se creían lo mejor de lo mejor. Era complicado. Era complicado. Pero para Dios nada es imposible. Ahí Dios estableció la iglesia en Roma, no la iglesia católica, no, estableció su iglesia. Porque antes la iglesia no se llamaba católica, no se llamaba evangélica, se llamaba la iglesia de Dios. Así se le conocía, la iglesia de Dios. Y Pablo le dice a los hermanos: yo estoy seguro, hermanos, de ustedes. Estoy seguro de ustedes que están llenos de ¿qué? De bondad. Pero antes de ser cristianos, ellos estaban llenos de ¿qué? De altivez, de orgullo. Estaban llenos de ¿qué? De superioridad. Estaban llenos de cualquier otra cosa menos de Dios. Y deberíamos hacer una pregunta para nosotros mismos y decirnos: ¿de qué estamos llenos? ¿De qué está llena nuestra mente? ¿De qué está lleno nuestro corazón? ¿De qué estamos llenos? ¿De qué estás lleno? ¿Qué tienes en tu corazón? ¿Qué hay? ¿Estás lleno de orgullo? ¿Estás lleno de arrogancia? ¿Estás lleno de odio? ¿Estás lleno de fastidio? ¿De qué estás lleno? Esa pregunta respóndasela a usted. Y Pablo hace esa pregunta. La bondad. Estoy seguro que ustedes están llenos de bondad. Vamos a definir la palabra bondad. ¿Qué significa la palabra bondad? Esta palabra significa carismático o cualidad de bueno. Note usted esto, mire lo que significa bondad: cualidad de bueno o comportamiento carismático. Cualidad de bueno, no bueno, nadie es bueno. No, nadie es bueno. El pecado nos deformó, el pecado nos hizo mucho daño y nos sigue haciendo daño y le sigue haciendo daño a la humanidad, y nos deformó y nos volvimos malos. Por eso que cuando llega el Espíritu Santo y a medida que nosotros buscamos a Dios, congregamos, nos llenamos del conocimiento, algo va sucediendo en nuestra vida. Nos vamos llenando de la bondad. Y la bondad es una cualidad que tiene el bueno. ¿Quién es el bueno? Dios. O sea que tenemos una cualidad de Dios. La teología le llama atributos comunicativos y atributos no comunicativos. Los atributos comunicativos es el que vemos acá: bondad. ¿Dios es bondadoso? ¿Cuántos creen que Dios es bondadoso? Amén. Él es bueno y Él es bondadoso. Pero también significa comportamiento carismático. Carisma. Esta palabra carisma viene de la palabra simpático o simpatía. ¿Han oído ustedes que en cada ciudad se hace un reinado o una coronación a la señorita simpatía o a la Miss Simpatía? ¿Sí han oído eso o no? Bien. ¿Por qué? Por las cualidades de su carisma, de su aspecto, de su forma de ser. Esas cualidades las tenemos nosotros. Usted debería ser el Mr. Simpatía o la Miss Simpatía, porque tenemos que tener el comportamiento carismático, o sea, la simpatía. ¿Cuál sería el antónimo de esta palabra? Antipático. ¿Cómo es una persona antipática? Cargosa, fastidiosa, que está ahí constantemente molestando.
¿Alguna vez usted ha identificado a un antipático o a una antipática? ¿Ah? Con una cara de molesto, de molesta. No le puedes decir nada porque te responde groseramente. No le puedes hablar nada porque siempre está la expectativa, como que si le fueran a hacer daño, como que si le fueran. O sea, su manera de hablar hasta expresa enojo. Una vez alguien me dijo, años atrás, me dijo: cuando usted habla, como que expresara enojo. Yo decía, pero yo no hablo con enojo. Mis intenciones no son hablar con enojo, pero se escucha así. ¿Sabe que a veces sus buenas intenciones no valen cuando éstas van en contra de los principios fundamentales? Primero, de la doctrina de Dios. Segundo, de los principios humanos. Porque tú puedes tener buenas intenciones, pero de repente tu tono de voz es tan alto, tan fuerte, que estás hiriendo o que emana enojo o emana algún aspecto de fastidio. Entonces tenemos que irlo regulando. Y yo no lo entendía. De hecho, que traté de cambiar y lo logré. Pero cuando vine a comprender lo que hace muchos años me dijeron, cuando empecé a estudiar música. Yo cantaba, yo decía, yo canto bonito, yo siento que me oigo bonito. Pero cuando me oían los demás, decía, oye, estás desafinado, desentonado, estás de todo. Y uno como que defiende su postura. No, pero si yo me oigo bien, pero allá te oyen mal. No se trata de cómo te oyes, sino se trata de cómo te oyen los demás. Porque si yo me hubiera quedado si yo me oigo bien, yo me quedo así, hubiera sido un egoísta y nunca hubiera mejorado mi comportamiento musical. Entonces tuve que estudiar, tuve que contratar profesores, tuve que ir a una academia a estudiar para mejorar algo, porque los demás me oían mal. Igual pasa con nuestra forma de ser, con nuestra forma de actuar, con nuestra forma de mirar, con nuestra forma de vestir, con nuestra forma de caminar, con nuestra forma de hablar. Y un día me dijeron, grábate cantando. Y cuando me grabé cantando hace 4 o 5 años, ay, qué miedo, hermano. Yo creo que hasta los demonios se espantaban con mi canto. Bien desentonado, bien desafinado. Entonces, no, sí tienen razón. Hay que estudiar, hay que mejorar, hay que trabajar en esto. Lo mismo pasa si a usted le dicen, oye, se nota tu habla, tu forma de hablar, se nota que tienes fastidio o hablas de una manera que no está bien. Tienes que preocuparte. O si alguien te dice, tu manera de vestir no es tan agradable, derrochas mucha sensualidad, ¿por qué no te pones otra cosa? Tienes que autoexaminarte o mejorar, o cualquier aspecto que nos digan. El hombre carismático, o sea, el hombre bondadoso, siempre buscará el bien para los demás. Nunca se centrará en que, ay, si a mí me gusta, a usted qué le importa. Ay, si yo me siento bien, ¿qué me importa la gente? La Biblia dice que nosotros debemos mirar a los demás como superiores a nosotros. Porque si comenzamos a mirar a los demás como inferiores, como que ellos no tienen la razón, como que no, pues a mí qué me importa lo que digan los demás, entonces usted ya está cometiendo un error gravísimo. Eso se llama orgullo. Orgullo. La etimología de esta palabra bondad viene del latín, de la palabra bonitas. O sea, esto significa que cuando tú comienzas a vivir como una persona bondadosa, te vas a volver, con esta palabra, simpático o bonitas. O sea, va a haber una simpatía en tu vida. Tu comportamiento va a hablar mucho de ti. Tu manera de tratar a las personas va a hablar mucho de ti. Y te van a ver simpático. No por el aspecto físico, no por la forma en cómo te vistes, sino por la forma en cómo tratas a los demás. Jesucristo dijo algo maravilloso: trata a los demás como quieres que a ti te traten. Eso te hace ver hermoso, te hace ver bondadoso. Pero hay una
una definición más bíblica acerca de la palabra bondadoso. Significa también compasivo. Compasivo. ¿Cómo actúa una persona compasiva? No confunda usted entre la compasión y la lástima. El compasivo siempre da lo mejor que tiene, pero el que tiene lástima da lo que le sobra. Da lo que le sobra. Por ejemplo, usted va a la calle y quiere dar una limosna a las personas. Ve a alguien que está en una situación paupérrima pidiendo un bocado, y usted tiene suficiente dinero para apoyar a una persona de los que están, no a todos, sino a alguien de ahí que usted lo ve necesitado. Entonces usted tiene dos opciones. A mí me ha pasado. Si es en la mañana, comprarle un desayuno de 5 soles, un pan y un vaso que venden ahí de cebada o de Quaker, y llevarle y entregarle. O agarrar 50 céntimos o 20 céntimos y tirárselos. Si eres compasivo, vas a actuar de la manera en que el Espíritu Santo te va a indicar. El compasivo jamás da lo que le sobra. Jamás. Siempre da lo que a él quisiera que le dieran. Siempre da lo que a él quisiera que le dieran. El bondadoso o el compasivo, que es lo mismo, siempre tratará a las personas como a él quisiera que lo trataran. El hombre bondadoso abunda en obras. Esa es una de las cualidades maravillosas. Vamos a abrir la Biblia en el libro del Salmo 27, versículo 13. Hay un aspecto que dentro de esta etimología habla acerca de la acción de dar. Tiene que ver la bondad mucho con el dar. Recuerde eso. La bondad tiene que ver mucho con el dar. Salmo 27, 13. ¿Qué dice ahí? ¿Alguien lo tiene ahí para que le dé lectura? Hubiera yo desmayado si no hubiera tenido la esperanza de ver la bondad. ¿Y qué dije que bondad significaba? A los que están atentos en la enseñanza, ¿qué significaba bondad? Compasión. O sea, David, ¿qué estaba que esperaba de Dios? ¿La lástima? ¿Que Dios le tuviera pena? ¿Que Dios le tuviera lástima? No, David estaba esperando que Dios se compadeciera de él por las situaciones que él estaba viviendo. En la compasión Dios iba a manifestar el amor. ¿Cuál fue lo primero que hizo Dios para nosotros, siendo pecadores, siendo malvados, mereciendo la muerte? En la teología de la sustitución, que se manifestó en la cruz, el Señor Jesucristo exclamó unas palabras que son las únicas palabras, la única vez que Él se expresa de esta manera de su Padre. Dios mío, Dios mío. Si leemos todo el Nuevo Testamento, Él siempre se expresaba de Dios como su Padre. Mi Padre y yo, mi Padre y yo, mi Padre y yo, el Padre, mi Padre, papito, papito mío. Jamás se había expresado de su Padre como Dios. Pero en la cruz, Él se expresa la única vez y la última vez aquí en la tierra, se expresa como Dios mío, ¿por qué me has abandonado? En esa doctrina de la sustitución, ¿qué estaba sucediendo con esa expresión tan profunda de no llamarle a Dios Padre, sino Dios mío? Estaba sustituyendo a usted por Él. O sea, usted debió estar en esa cruz, yo debía estar en esa cruz, pero Él se puso en tu lugar, en mi lugar. Y usted sabe que el pecado separa absolutamente al hombre ¿de quién? De Dios. Como Dios tuvo que Dios abandonar a Jesucristo porque no le estaba mirando como su hijo, y Él no estaba mirando al Padre como su Padre, sino como Dios, porque Él nos creó y Él es nuestro Dios. Después hemos venido a ser hijos de Dios, pero primero somos creación de
de Dios. Somos creación de Dios. Luego que le recibimos como Señor y Salvador, nos adopta, nos acepta como hijos. Y Él tenía que pasar por la creación, que es el ser humano, para que el Dios de la creación pueda emerger en perdón hacia Él. En el libro de Hechos 20:35 hay un texto maravilloso. Mire lo que dice la Escritura: en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a ¿quién? A los necesitados. Les dije que una de las cualidades del hombre bondadoso es dar. Una de las cualidades principales del hombre o de la mujer que tiene el fruto de la bondad es dar. Si usted es egoísta, si usted cierra su corazón, usted no tiene el fruto o no ha desarrollado la cualidad de la bondad. En todo os he enseñado. Pablo siempre enseñaba, mejor es dar que recibir. Siempre estaba hablando de la gran bendición del dar que recibir. Que trabajando se debe ayudar a los necesitados. Y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. En eso se desarrolla el fruto de la bondad. En dar. Ay, pero te van a agarrar ¿de qué? De regalón. No. Hay mucha prudencia. Y cuando tú des algo, sea dinero, sea comida, sea vestido, lo que usted quiera regalar, aplique el segundo principio: que tu mano derecha no sepa lo que hace la izquierda. Esta metáfora significa que no le andes diciendo a todo el mundo que tú le regalaste algo al Señor, que tú le diste algo a la señora, que tú le regalaste algo al de acá. No tienes que decirlo. Si no quieres que te miren como Papá Noel, disculpen esta expresión, si no quieres que te miren como un regalón, el Señor te ha dado la aplicación claramente. Si tú a todo el mundo le andas diciendo, yo le di a él esto, yo le di a ella esto, entonces la gente va a decir, vamos a ver al hermano porque él le regala a todo el mundo, porque busca su propia gloria. Todo aquel que da algo y al rato anda diciendo, yo le di a él esto, yo le di a ella esto, ya no tienes recompensa de parte de Dios. Ya Dios no te recompensará. Ya Dios no te devolverá lo que tú has dado. Ya Dios no podrá actuar en esa acción, porque estás buscando tu propia gloria. Estás buscando que todo el mundo te diga, ay, no hay nadie como ella, como él. Ay, cómo regala, qué bueno, qué bueno. Así que lo que da tu mano derecha, no lo sepa tu mano izquierda. Que se enteren por otro lado. Que se enteren por el otro lado, hermano. Amén. Ni siquiera lo publique por Facebook. Nosotros hemos visto, o bueno, yo he visto en diferentes iglesias, en el tiempo, por ejemplo, de la pandemia, una vergüenza absoluta. Iglesias aquí en Sullana que le llevaban a sus miembros una caja de víveres para el sustento de ese tiempo que se pasó en decadencia económica y que no había. ¿Y sabe lo que hacían estos hermanos y pastores? Es lamentable esa actitud. Esos no son bondadosos. Llevaban sus cajitas y les tomaban fotos o videos, cuando le entregaba a la hermana, cuando la abrazaba a la hermana con su cajita, con el rótulo de su iglesia. Qué vergüenza, hermano, eso. Puro orgullo, pura altivez, puro deseo de ser visto por los hombres. Y lo hicieron un montón de iglesias, igual que los políticos. Nosotros podemos entender que la gente del mundo haga eso, porque la gente del mundo no tiene la palabra de Dios, no tiene el Espíritu Santo, no tiene la doctrina de la Biblia. Podemos entender que la gente del mundo regale algo y se tome fotos y las cuelgue en el Facebook, en sus redes sociales, y se haga aspavientos y se dé a conocer que él es bondadoso, que él da, cuando delante de Dios no es bondadoso. Es un simple y triste hombre que busca gloria, que busca fama, que busca que lo miren, que busca que digan, ay, nadie como él. El verdadero hombre bondadoso
hace siempre, da siempre, pero nunca anda publicando las cosas que da, ni las anda diciendo. Siempre aplica el principio que dice la Escritura: que tu mano derecha no sepa lo que hace tu mano izquierda. En el libro de Corintios, 2 Corintios 9:8, hay otra exhortación acerca de la cualidad que el hombre bondadoso, este fruto que lo tenemos, tiene que darlo. Vamos desde el versículo 7. Dice la Escritura: cada uno dé como propone su corazón. Aquí viene la lástima, la obligación de aquellos que dan obligatoriamente, de aquellos que dicen, bueno, para que no estén molestando, vamos a dar. Cada uno dé como su corazón dispone. No lo dé con tristeza, o sea, fastidiado. No lo dé fastidiado, ni tampoco lo dé por obligación, porque Dios ama. ¿A quién ama el Señor? Al dador alegre. No dice que Dios bendice al dador alegre. No dice que Dios bendice al dador alegre. Dice que Dios ama al dador alegre. O sea, ¿cuál es la actitud que usted debe poner cuando usted dé algo? Darlo con alegría y no publicarlo. Amén. Darlo con alegría, con gozo, y no publicarlo, y no decirle a medio mundo, porque poderoso es Dios para hacer abundar en vosotros toda gracia. Hay un concepto mundano que se aplica muchas veces sin querer y con buenas intenciones en la iglesia. Hay gente que dice: si yo doy, me va a faltar, mejor no doy y así no me falta. Pero Dios dice: si tú no das, te va a faltar; si tú das, te va a sobrar. Miren cómo es este estado bíblico, o este aspecto que nos llena a nosotros de bendición. Vuelvo a repetirlo sin ser redundante. El pensamiento humano dice que si yo doy, me va a faltar. Amén. Si yo doy, me va a faltar, mejor no doy para que no me falte. Pero Dios dice que si tú das, no te va a faltar. Pero si tú retienes, o sea, si tú no das, te va a faltar. Vamos a leer el texto. Poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros primero toda gracia, a fin de que teniendo en todas las cosas todo lo suficiente. No solamente Dios quiere que tengas lo suficiente, comida, trabajo, vestido, sino también quiere Dios que abundéis ¿en qué? En hacer obras. En hacer obras. Les voy a comentar algo que yo hacía hace 15 años o más, cuando trabajaba en una empresa, que ni mi familia sabía. Era un muchacho todavía soltero, joven. Trabajaba en estas fábricas agroindustriales, y cada sábado o domingo que me cancelaban, iba a la tienda, compraba arroz, compraba azúcar, algunos víveres, casi 20 soles en víveres. Y había una señora aquí en la zona que era muy humilde, pero su condición era paupérrima. Sus hijas andaban por ahí descalzas, no tenían para comer, y su casita era de choza y estaba, pero ya que se caía. Ahora ya le veo una casa enorme, pues Dios la ha bendecido. Y yo le llevaba una bolsita, una bolsa negra todos los sábados. Golpeaba su puerta y le decía: tenga. Y nadie lo sabía. De mi sueldo, de lo mío. No decía: bueno, mi diezmo lo voy a dar en eso. No, yo hacía otra cosa, sacaba y daba para esta señora. Por eso que a mí no me faltan de comer para nada, por la bondad. Y recién después de 15, 16 años lo vengo a ser infidente de las miles de cosas que Dios ha podido permitirme hacer, porque es una bendición cuando uno da.
Pero cuando uno da sin estar comunicando o sin estar diciéndole a la gente que yo doy o yo soy el que doy más. Mateo 7:11. En el libro de Mateo 7:11 también nos enseña el Señor cómo la compasión se manifiesta a través de Él. Porque Dios fue el primero que nos dio. Él nos dio lo que más amaba, lo más valioso que Él tenía, que era ¿quién? Su Hijo Jesús. Pues vosotros, siendo malos, sabemos dar buenas dádivas a vuestros hijos. Nosotros, siendo malos, damos buenas cosas a nuestros hijos. Lo que no hemos aprendido, a dar buenas cosas a nuestro prójimo. Lo que no hemos aprendido es a descentralizar la cualidad de bondad, la cualidad de bueno a nuestro prójimo. Pero dice el texto: ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos no le dará buenas cosas a los que le pidan? Si nosotros, siendo malos, actuamos como buenos, ¿verdad? ¿Actuamos como buenos, sí o no? Sí, tenemos la cualidad de bueno, no somos buenos. No se confunda con eso. Nosotros somos malos, pero actuamos como buenos, porque hay una cualidad del Espíritu Santo en nuestras vidas y nos hace actuar como si fuéramos buenos. Nuestros hijos nos piden un pan y les damos un pan. Actuamos como buenos. Entonces el Padre, que Él es bueno por naturaleza, su naturaleza de Dios es ser bueno, ¿no nos dará cosas buenas cuando se las pidamos? ¿No estará atento para responder nuestras oraciones cuando tengamos la necesidad de paz, de gozo, de alegría, de un trabajo? ¿No estará Dios atento para decirnos: toma, toma, toma? Pero ¿qué pasaría si usted actúa de acuerdo a la naturaleza pecaminosa? Nosotros somos malos y comenzamos a actuar como malos. Hay unos salmos que dice para los malos, le dice el Señor a los malos: ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes? ¿Alguien sabe dónde está esa cita? ¿Qué tienes tú que hablar de mis leyes? Y hay gente en la iglesia que no actúa o no tiene la cualidad de bueno y actúa como malo. Y miren lo que el Señor te dice cuando tú actúas como malo. Salmos 50, versículo 16. Pero al malo dijo Dios: ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes? O sea, de mi palabra. Hay cristianos que son malos, hermanos. Son egoístas, son malos. Actúan con maldad y no se dan cuenta. Y sin embargo, cogen la Biblia y comienzan a hablar del amor de Dios. Y comienzan a hablar de los mandamientos de Dios. Y comienzan a actuar, a agarrar la palabra y hablarle a otros del Señor. Pero cuando tienen que actuar con el prójimo que ven para manifestar la cualidad de bueno, actúan como malos. Y ese es un peligro enorme que hay en las iglesias. ¿Y cómo podría una persona, un ejemplo de cómo podría un cristiano actuar como malo? Cuando comienza a juzgar a una persona. Dice la Escritura: si 7 veces cae el justo, ¿cuántas veces lo levanta el Señor? Las 7 veces. ¿Qué dijo Jesús a Pedro cuando Pedro decía: Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano? ¿7 veces nomás? No. Yo quiero verla o verlo, que se pudra, que le pasen cosas malas. Cuando usted desea para la otra persona algo malo, usted no está actuando como bueno, está actuando como malo. Cuando tú ves a tu hermano caer en una falta, cometer algún error, y tú, en lugar de cumplir el mandamiento de restaurarlo con espíritu de mansedumbre, tú comienzas a juzgarlo, a decirle: ay, no, que tú predicabas, ay, no, que tú decías que eras bueno, mira cómo estás tirado, y comienzas a hacer leña del árbol caído. Tú estás actuando como malo, no como bondadoso.
Cuando juzgas a la gente por sus pecados, sus situaciones, y no eres parte de la solución, sino parte del problema, agravas la situación, estás actuando como malo. Y no hablo de gente del mundo, hablo de gente cristiana. Hace 3 meses me pidió un consejo un muchacho de Chiclayo, de que había sido sorprendido en un vicio que él tenía y que no podía vencer, y que él pedía ayuda, pero tenía la intención de mejorar. Y él le contó a su pastor su problema. Y el pastor, en lugar de ayudarlo, lo botó de la iglesia. Le dijo: si tú no puedes vencer eso, no vete de la iglesia, porque vas a dar mal testimonio, fuera de acá. Y no lo restauró y no lo amó. ¿Cómo actuó este pastor? ¿Como bueno o como malo? Como malo. La disciplina es importante, hermano. No significa que con eso estamos apoyando lo malo. No estamos apoyando lo malo. No estoy haciendo apología a lo malo. Estoy aplicando primero el conducto regular que dice Mateo 18, versículos 15 en adelante. Si tu hermano peca contra ti, o si tú ves a tu hermano en una falta, o lo sorprendes en una falta, tú con espíritu de mansedumbre, restáuralo. Y si tu hermano quiere ser restaurado, lo ganaste a tu hermano. Amén. Y luego dice la escritura: si tu hermano no te oyere, búscate 2 testigos para que conste. Luego 3 testigos. Luego dilo a la iglesia. No podemos actuar de frente cuando vemos a una persona en una situación mal, actuar con una determinación de juicio, de maldad, de destrucción, de hacerlo sentir mal, de hacerlo sentir que no vale, porque estamos actuando como malos. Y luego agarras la palabra y comienzas a predicar del evangelio, y luego comienzas a hablar, a orar, a decirle a Dios: ay, yo te amo, mira lo que te dice Dios. Pero Dios dijo al malo: ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes? ¿Qué tienes tú que tomar mi pacto en tu boca? Pues tú aborreces la corrección y echas a tu espalda mis palabras. Necesitamos una iglesia bondadosa. Necesitamos una iglesia con cualidad de buena o de bueno. Necesitamos una iglesia compasiva, que cuando veamos a un drogadicto, cuando veamos a un alcohólico, cuando veamos una persona del mundo perdida, podamos llevarle un volante o hacerle una invitación a la iglesia. Que cuando veamos a nuestros familiares en una condición mal delante de Dios, sabiendo que ellos están rumbo al infierno, nosotros deseemos que ellos también conozcan al Señor. Eso es actuar como bueno. Pero si usted dice: no, yo ya le prediqué allá a él, que se pierda. Dice la escritura que Jesucristo tenía 100 ovejas y dejó las 99 cuando se le descarrió una, y estuvo atenta. Y cuando la trajo, no la agarró a golpes, sino que la vendó, la curó y se la puso sobre sus hombros. Cualidad de bueno, bondadoso. Pero nosotros a veces no actuamos así, porque no tenemos la llenura del Espíritu Santo. Porque la cantidad de llenura es así. Hablo de la relación. Nuestra relación con Dios es mínima. Por eso es que no actuamos como buenos. No somos buenos, somos malos. Pero nos dará el Señor, cuando tengamos este fruto del Espíritu Santo, la cualidad de ser buenos. Mateo 9:36. Jesucristo subió al monte. Vamos al versículo. Y al ver las multitudes, ¿qué sintió? Compasión de ellas, porque estaban desamparadas como ovejas que no tienen pastor. Al huérfano y a la viuda no debe desamparar. Es un mandamiento de Dios. ¿Cómo vio Jesús a las ovejas? O sea, a los inconversos, como ovejas. No las vio como hijos del diablo. ¿Sabe usted a quién Jesucristo se refería como hijos del diablo? A los fariseos, a los que supuestamente tenían la palabra de Dios, pero hacían lo contrario a lo que ellos predicaban. Se oponían a la verdad, abusaban a la gente, hacían un prosélito con tal de hacer una campaña, un meeting enorme para darse ellos a conocer, para decir que ellos eran los principales y que ellos eran los intermediarios entre Dios y el pueblo.
A eso les llamó hijos del diablo. Al pueblo los llamaba ovejas desamparadas, no descarriadas. Que oveja descarriada es aquel que ya estuvo en el rebaño y se fue, sino que las llamaba ovejas desamparadas. Afuera hay muchas ovejas que son del redil del Señor, pero están desamparadas, están por ahí andando, comiendo lo que encuentran en sus religiones, en sus pensamientos, en su ateísmo, en sus filosofías, en su manera de pensar. Por ahí andan. Cuando sales de tu casa y miras a tus vecinos, esas son ovejas desamparadas. Necesitan un pastor que las guíe a los bebederos de agua. Necesitan un pastor que los guíe a las lagunas de agua. Y Dios te puso a ti, y Dios me puso a mí. Dios nos puso a nosotros para que cuando veamos a sus ovejas desamparadas, ¿qué debemos hacer nosotros? ¿Mirarlas y dejarlas que venga el lobo y se las coma? ¿Mirarlas y dejarlas que ahí se pierdan o que les pase una desgracia y puedan caer por el despeñadero y se pierdan? Ahí cada quien con lo suyo. Si la actitud de un cristiano es que cada quien vea por su vida, ya tenemos un problema. No nos podemos meter en la vida de los demás, eso es verdad. Pero hasta donde el Señor nos da licencia de ayudar en oración y en consejería, esa es la responsabilidad del cristiano. Pastor, ¿hasta dónde puedo ayudar a mi hermano? Es una pregunta que suele. ¿Hasta dónde? Para no estar en la posición de metiche, de chismoso, de intrometido. ¿Hasta dónde yo puedo ayudar a mi hermano? Uno, en oración. Amén. Amén. En oración. Señor, yo te pido por el hermano tal, ayúdalo, fortalécelo. Dos, en consejería. Está la exhortación en consejería, está la consolación, está la edificación, está la ayuda personal que puede diferirse en ayuda emocional, ayuda material y ayuda espiritual. Entonces hay dos aspectos importantes de cómo puedes ayudar a tu hermano cristiano: en oración y en consejería. Si usted no hace esos dos principios, usted tiene la actitud de cada quien vea como pueda. Como dicen los de afuera, sálvese quien pueda. Y él tuvo compasión porque estaban dispersas como ovejas que no tienen pastor. Y entonces les dijo a sus discípulos: ¿cuántos son discípulos de Cristo? ¿Hay discípulos aquí de Cristo? Levanten la mano que son discípulos de Cristo. Amén. Yo no quiero fans. Las iglesias hoy tienen fans antes que discípulos. Dios nos mandó a ser discípulos, no fans o fanáticos. Usted no tiene que ser fanático mío, no tiene que ser fanático de nadie o fans del pastor. Si el pastor no viene el día tal al culto o mandó a predicar a alguien, yo no voy porque hoy día no predica el pastor, significa que eres mi fans y me estás haciendo quedar mal, porque yo pienso que estoy a través de la doctrina bíblica formando discípulos, pero usted se está formando como un fanático, y no queremos fanáticos en la iglesia, no queremos fans. Cuando alguien se pare aquí, independientemente sea el pastor o no, usted tiene que abrir su corazón para recibir la palabra. Y si esta es correcta, pues recíbala con amor. Y si es incorrecta, deséchela. Esa es nuestra labor. Pero si usted se vuelve fanático, usted no recibirá palabra de nadie, excepto de quien es su ídolo. Entonces dijo Jesús a los discípulos: a la verdad, dijo Jesús, en reacción de lo que vio de la gente que no tenía pastor. A la verdad, la mies, o sea, la gente es mucha, la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Los obreros son pocos. Ahora el Señor dice: oren, no para que los que vio en el versículo 36 se salven. Hay una mala forma de cómo orar por nuestros familiares.
Hay gente que dice: Señor, yo te pido por mi mamá que no te conoce, yo te pido que la salves. Sálvala, Señor, para que no vaya al infierno. Está mal esa oración, jamás será escuchada. Está mal formulada. Aquí Jesús les dice: oren. ¿Por quién les estaba pidiendo que oraran? Por la multitud que él había visto que no tenían ovejas, que no tenían pastor, que estaban desamparadas. Pero ¿cuál era la forma en que Jesús les va a enseñar a orar por un perdido? Miren bien, ponga esto es doctrina. ¿Cuál es la forma en la que yo debo orar por un perdido? Sea tu mamá, tu papá, tu primo, sea quien sea. ¿Cuál es la forma? Jesús les dice: oren. ¿A quién? Al Señor de la mies. ¿Para qué pedía el Señor que oraran al Señor de la mies? A Dios. Para que enviara obreros. Y los obreros son personas. Jesús no les dijo: oren para que ellos sean salvos. Jesús no les dijo: oren por los perdidos para que se salven. No les dijo eso. Les dijo: oren a Dios para que Dios envíe obreros y les puedan predicar a aquellos que están perdidos. Si usted ya le predicó a su papá, a su mamá, y ve que no puede con su palabra convencerlo, entonces ore al Padre de la mies y dígale: Padre, envía a mi casa a un siervo, o voy a invitar a alguien cristiano a mi casa para que le hable a mi mamá. Oro para que cuando yo invite al pastor o invite al hermano tal, venga a mi casa y tú lo puedas usar como instrumento, y mi mamá, mi papá, mi tío que ya no crea lo que yo digo, pueda creer por la palabra de este obrero. Esa es la oración correcta. Pero si usted está orando: Señor, salva a mi mamá, salva a mi papá, usted está orando en sentido contrario, en sentido equivocado. El hombre bondadoso siempre abrirá su corazón para atesorar las doctrinas de la Escritura. Amén. Póngase de pie y denle un aplauso al Señor y oremos. Amado Dios, te damos gracias por este momento que has permitido que tu palabra sea predicada. Señor, queremos nosotros actuar en la verdad de tu palabra. No queremos actuar, Señor, en nuestros pensamientos, en nuestra forma de ser, porque tú nos enseñas que debemos ser hombres compasivos, hombres bondadosos, que ya debemos quitar el pasado, el resentimiento, las cosas que nos hicieron, las cosas que sucedieron, ya debemos sacarlas de nuestro corazón. Y a veces no queremos sacarlas. Tú estás dispuesto a ayudarnos a quitar las cosas negativas, pero tú, Señor, tú, mi Dios, nos puedes ayudar. Gracias por la enseñanza, por enseñarnos a ser hombres bondadosos, por darnos a entender cómo actúa un hombre lleno de bondad. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.